quiero que vayamos al libro de Éxodo, en el versículo 12. Perdón, en el capítulo 12, en el versículo 1. Hoy cantábamos que Jehová nos sacó de Egipto con brazo fuerte, con mano fuerte, con brazo extendido. Y sabe, fue precisamente lo que el Señor me dio esta mañana para compartir. La salvación viene del Señor. Y vamos a ver ahí en Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y luego empieza a decir cómo lo iban a celebrar, y habla de la fiesta de la Pascua. Y en el 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no os dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto
en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había dado a Moisés y a Aarón. Mire qué tremendo. Lo hicieron puntualmente. Yo quiero que usted vaya. Creo que está en el 41. Desde el 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, escuche bien, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Sabe? Ese día que ellos salieron se cumplían los 430 años de haber sido esclavos en Egipto. Y ese día, Dios no llega antes ni llega después, el día que el Señor había dicho, el día en el cual se cumplió lo que el Padre había hablado, se lo había dicho a Abraham: van a ser esclavos en Egipto, pero van a ser esclavos 430 años y luego yo los voy a liberar. Y sabe, cuando yo leía eso esta mañana, realmente que tocó mi corazón, porque lo que el Señor, la instrucción del Señor es que tomen un cordero y lo partan en familia. Dice, no lo leímos todo porque es largo, pero usted lo puede leer en su casa. Dice que los ancianos fueron donde Moisés y cumplieron y tomaron los corderos para llevarlo a la casa. ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos que Jesús, el Cordero inmolado, Jesús que fue crucificado por nosotros, porque la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no puede haber expiación por los pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre para que fueran perdonados los pecados. Y sabe, yo meditaba en cuando Adán y Eva pecaron y se apartaron de la presencia del Señor y la iniquidad entró. Vemos cómo la iniquidad fue torciendo la vida no solo de ellos, sino la de sus hijos. Y vemos cómo Caín luego mata a Abel. Y sabe, mientras yo miraba todo esto, yo leía por ahí que la sangre, porque la Biblia y en hebreo dice que la sangre de Abel clamaba, y lo dice el libro de Génesis, que clamaba por justicia. Y encontraba por ahí a alguien que decía que la sangre de Abel clamaba por venganza. Pero sabe, yo sentí un rechazo por eso. Porque yo creo que la sangre de Abel clamaba por justicia. Pero por justicia, porque yo creo que cuando Abel llevó la ofrenda del cordero, ¿sabe? A veces los papás nos cuentan a nosotros las historias de lo que pasó. Y yo creo que Adán y Eva habían contado a sus hijos lo que Dios les había dicho el día que ellos se habían apartado. Y Dios les había prometido que Él iba a enviar de la simiente de la mujer uno que iba a destruir la cabeza de la serpiente, un cordero que iba a ser inmolado por causa de nosotros.
Y yo creo que cuando Abel llevó la ofrenda, él decía, yo creo que ese cordero va a venir. Yo creo que ese cordero va a morir y va a dar su vida para que nosotros volvamos a la comunión que teníamos antes con el Señor. Yo creo que así pasó. Esto es la versión Rosy. De acuerdo, ¿verdad, hermano? Yo así creo que pasó. Él creía en que Él iba a venir, el Cordero, Cristo Jesús. Y sabe, como Él sabía que eso iba a pasar, aún su sangre clamaba para que eso se manifestara. Y sabe, mi amado, que nosotros sabemos, porque Levíticos lo dice, la palabra lo dice, que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón por los pecados. Y por eso, cuando Moisés viene, lo que nosotros vemos en el tiempo de Moisés es una sombra y figura de lo que iba a acontecer cuando Jesús viniera. Y sabemos que para que hubiese expiación por el pecado, los sacerdotes tenían que presentar ofrendas al Señor, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Y saben, los sacerdotes de la línea de Aarón, de la tribu de Leví, ellos presentaban la ofrenda primero para expiación por sus propios pecados. Ellos presentaban la ofrenda para que fueran perdonados sus pecados. Y sabe, todo era rociado con sangre. Todo lo que Moisés vio, que era una sombra y figura de lo que él había visto en el Espíritu, el Señor le dice, así lo vas a hacer, pero todo fue rociado para limpieza y expiación por la sangre de los corderos. Todo. Aun cuando se le dio al pueblo de Israel el libro de la ley, hubo derramamiento de sangre y se selló con el pacto de sangre, hablando y testificando de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera. Aleluya. Ahora, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Hay promesa de salvación y de liberación. Y la instrucción del Señor para Moisés es, tienen que tomar un cordero por familia. Y sabe que miraba yo que a Dios se complace en salvar las familias. Y sabe, cuando yo escuchaba a hermana Marcia esta mañana, yo decía, no me cabe la menor duda que si la salvación llegó a ese hombre, va a llegar a su familia. Porque sabe, Dios quiere salvarnos, amados, con uno de los miembros de la casa que lleguen. Dios salva el resto de la familia. Y sabe, yo meditaba, porque hace poco escuchaba una enseñanza de mamá y ella decía ese día, este día el Señor me despertó y empecé a orar por los varones de la casa. Y ella decía, el Señor me inquietaba y me decía que los varones de la casa deben de levantarse en oración. ¿Sabe? Los varones de la casa deberían de llevar el cordero a su casa. Porque así era aquí en el libro de Éxodo. Eran los varones, el matrimonio, el que llevaba el cordero y lo daba al resto de su familia. Y sabe, el que ellos me impacta que todos obedecieron. Imagínense que alguien hubiera dicho, mira cuántas veces Moisés dijo que nos iba a salvar. Y nada ha pasado. Decía que más bien Faraón agravó el yugo de esclavitud sobre ellos, se los puso más fuerte. Él decía, bueno, antes se les daba la paja, ahora que ellos vayan a buscar la paja. Y entonces el pueblo, la gente pudo haber entrado en incredulidad, avivamiento. Años tienen de estar diciendo que va a haber un avivamiento y nada.
Pero el tiempo viene, amado, y está más cerca de lo que usted se imagina. Y sabe, cuando la gente dice que obedeció, imagínese, yo me pregunto, si hubiese alguien que no hubiese obedecido, al no estar la sangre en el dintel de la puerta, el destructor hubiera entrado y lo destruye. Pero la instrucción era, van a matar al cordero, no solo se lo van a comer, sino que la sangre la van a aplicar en las puertas de su casa como señal de salvación. Amados, qué bendición la que nosotros tenemos. Porque sabe, Jesús no solo es nuestro Cordero, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él ofreció su propia vida. Me impacta cuando en el libro de Hebreos dice que el Señor no quería más sacrificio ni ofrenda por el pecado, sino que Él lo que quería es que hiciéramos su voluntad. Y el Señor dice, aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Sabe? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a manifestar esa salvación, y Él sabía que Él tenía que poner su vida porque su sangre nos traería vida y vida eterna. Y sabe, yo meditaba y cuando yo leía lo que dice Hebreos, que la sangre del Cordero, amados, vino para perfeccionarnos, para hacernos perfectos. Tal vez usted dice, pero yo no soy perfecto, pero dice que vino para hacernos perfectos. Y si ahí lo dice, yo lo creo. Y estamos en ese proceso de perfección. Y sabe, yo no sé si nosotros valoramos el poder de su sangre. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y sabe, el Señor me mostraba, y cuando miraba la salvación que vino en Egipto, yo luego empiezo a ver que Jesús, donde llegaba, llevaba salvación a las familias. Sabe que yo quiero que miremos cuando Él se encuentra con Zaqueo. Está en Lucas 19 del 1 al 10. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Escuche bien. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso, amados. Lo que decía hermana Marcia, mire que Jesús no le dijo, vos sos un pecador, no lo señaló. La sola presencia de Jesús
Mire, Pastor Remo se me adelantó porque yo dije, yo voy a llamar a hermana Marcia a testificar. Porque realmente nosotros vemos, amados, ¿sabe? A veces nosotros, los religiosos señalaban y condenaban. Y nosotros a veces tenemos la tendencia de juzgar. Y a veces, ¿sabe? Dios no acusa ni juzga. Él vino para salvar lo que se había perdido. Este hombre era un ladrón, pero Jesús lo sabía. Pero Jesús quería llevar salvación, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y cuando los fariseos miraron, ay no, donde ese ladrón va Jesús. Si es que los enfermos no necesitan de médico. Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. El problema es que todos estábamos enfermos. Toda la creación, todos los hombres estábamos enfermos. Y los fariseos, ellos se creían sanos. Y tenían una pudrición por dentro, por eso el Señor les decía sepulcros blanqueados. Pero lo hermoso es que este hombre creyó que Él era el Mesías, el Salvador. Y sabe, amado, el creer en que Él derramó su sangre trajo liberación, no solo para él, llevó la salvación para toda su casa. O sea que donde Jesús entraba, la salvación llegaba no solo para la persona que lo recibía, sino para su casa. Ahora yo quiero que miremos a Marcos 5:36. Desde el 22 lo vamos a leer. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Yo me imagino a Jesús: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Sabe, mi amado? El Señor nos dice hoy: no temas, cree solamente.
Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire, aquí no solo llevó la salvación espiritual, sino que resucitó la hija de Jairo que había muerto. ¿Sabe? Yo meditaba en que el anhelo de Dios, Dios se complace en sanar. A veces el enemigo nos hace creer que Dios no quiere hacer las cosas. Y lo que hace es que afecta nuestra fe para no creer. Pero a mí siempre me impactó eso que Jesús le dijo a Jairo en Marcos 5:36. Jairo, no temas, crees solamente. Y sabe, yo me pongo en la posición de Jairo, porque imagínese que él va a buscar a Jesús, le ruega que vaya porque su hija está enferma, pero viene esta otra mujer con otra necesidad y se encuentra con Jesús y atrasa para que Jesús vaya a su casa. Ay, como que usted, ¿verdad? A veces uno dice: Dios mío, ¿y a qué hora salió esta? Yo me imagino a Jairo así como que: ay, que deje de hablar con él, que deje de hablar con él, mi hija lo necesita más que ella. Pero realmente el Señor se quería glorificar. Se quería glorificar en la vida de Jairo. Y yo sé, amado, que la salvación llegó a la casa de Jairo. Yo sé que no, a lo mejor no solo a la casa de Jairo, sino también a los amigos y a los vecinos de Jairo. Porque sabe, Dios se complace en sanar y en liberar. Dios quiere hacerlo. Y lo que hermana Marcia compartía el viernes, yo siento que eso es el anhelo del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo. En que renunciemos al amor frío, a la falta de compasión y a la falta de misericordia. Porque sabe, a veces nosotros no valoramos la salvación tan grande que tenemos. Nosotros mismos hemos como perdido la dimensión de la grandeza del Espíritu de Dios que está en nosotros y de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de nosotros. Porque mire, en los pasajes que yo le traía ahorita, vemos a Jesús llevando salvación a las familias. Pero en el libro de los Hechos vemos a los discípulos llevando salvación a las familias. Y yo quiero que usted vaya y miremos en Hechos 10, la casa de Cornelio. Y dice, en el 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado en la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ay, señores, que son ladrones. Ay, señores, que son prostitutas. Ay, señores, que son travestis. Ay, señores, que son políticos, ladrones. Ay, Señor, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y mostrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pronto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído, que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe? Yo sé que ustedes, ay, que lee todo eso, sí, ya lo sabemos. Sí, yo sé, yo lo he leído muchas veces. Pero ¿sabe qué me impacta? Que Cornelio no era pecador, no era un hombre malo, no era un ladrón, no, era un hombre justo. Pero como nadie se salva por su propia justicia, usted puede tener familias, conoce familias, no, es que ellos viera qué buenos son. Sí, sí son buenos, pero no tienen a Cristo, no tienen la salvación. ¿Y sabe qué me impacta? Que la salvación no se la puede dar los ángeles. No puede venir el ángel y decirle, mire, es que tiene que creer en Cristo porque Cristo ya vino y Él te... Porque eso es algo que nos corresponde a nosotros. Y entonces el ángel le apareció, le dice, le da la instrucción que vaya y llame al que sí podía darle la palabra, al que había sido comisionado por Dios. ¿Quiénes aquí hemos sido comisionados para llevar la palabra? Nosotros. Entonces, mira que lo manda a llamar a Pedro y Pedro llega y Pedro dice, bueno, ustedes saben cuán abominable es para los judíos estar con extranjeros, pero ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. No puede ser un bolito tirado en la cuneta, puede ser un rico en opulencia, pero si no tiene a Cristo, está muerto. Puede ser una persona que es buena, que hace buenas obras, pero si no tiene a Cristo, está muerto y necesita la salvación. Y eso es lo que nos muestra aquí el Señor a través de Cornelio. Amados, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere traer salvación en todos los ámbitos. Dios quiere llevar la salvación a la casa presidencial, ahí en el Congreso de la República. Dios quiere llevar la salvación a los ministros. Dios quiere llevar salvación a las prostitutas, a los homosexuales. Dios quiere llevar salvación a los adúlteros, a los que están en alcoholismo, en drogadicción. Dios quiere llevar salvación. Pero el asunto es que esta misión no la pueden hacer los ángeles, porque no fue comisionada para los ángeles. Fuimos comisionados nosotros. Y ya voy a terminar, hermanos. Solo le voy a dar un ejemplo más.
Y voy a ver si anoté la cita porque no me acuerdo de ella. Creo que es Hechos. Hechos, no sé si es Hechos 17. Pero bueno, no se la voy a tener misericordia de usted. No se la voy a leer, se la voy a contar yo. ¿Recuerda cuando Pablo y Silas habían sido arrestados y los habían metido a la cárcel, los habían golpeado, los habían latigado? Y dice que cuando entraron en la cárcel, ellos, a pesar de que los habían golpeado, los habían metido en el cepo más profundo y los habían amarrado de los pies, dice la escritura. Le enseñé un video a los niños de la escuela, pero miré que estaban amarrados de las manos y me llamó la atención cuando leí la escritura que dice que estaban amarrados de los pies. Y entonces dice que cuando Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, vino un gran terremoto. Dice que el lugar tembló. Ellos empezaron a adorar al Señor, empezaron a exaltar al Señor y cuando estaban adorando y exaltando al Señor vino aquel temblor y dice que aún las cadenas que tenían en sus pies se rompieron, se abrieron y ellos salieron a libertad. Pero el carcelero que los estaba cuidando, cuando él vio lo que había acontecido, que las celdas se habían abierto, él dijo, Dios mío, estos esclavos escaparon y ahora lo que a mí me toca, por causa de que si se me fueron, ahora yo voy a morir. Y dice que él tomó su espada e iba a meterla porque se iba a matar. Pero en eso dice que Pablo y Silas le dicen, hey, hey, aquí estamos, no hagas eso, no te quites la vida. Y sabe que sin que estos hombres le dijeran, reconoce, me llamaba la atención tanto lo que hermana Marcia compartía, porque sabe que a veces, amados, el solo estar donde Dios quiere que nosotros estemos provoca y lleva la salvación. Y cuando él se iba a matar y Pablo le dice, hey, hey, aquí estamos, no te hagas daño. Él dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amado, Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios que se complace en salvar y en rescatar. Se complace en hacerlo. Y yo creo que lo que decía hermana Marcia en la alabanza, cuando el Señor decía, despiértate, despiértate, somos nosotros los que necesitamos despertar. Porque hay mucho trabajo, amados, para nosotros. Hay mucho trabajo. Necesitamos renunciar al adormecimiento y a la falta de compasión y de misericordia. Y pidámosle al Señor que nos muestre a dónde ir, quién tiene necesidad. Porque sabe, puede ser que usted le diga, mire, el Señor Jesús puede traer salvación, sanidad. O puede que solo como la hermana Marcia se sienta a la par y la persona empieza y sabe que tiene necesidad de salvación y que usted, no son los ángeles, amados, somos nosotros los que tenemos ese llamado para salvar y para liberar. Y yo quiero declarar en esta mañana lo que Jesús dijo cuando Él tomó en Lucas 4 y dijo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Sabe qué? Y venía varias veces a mi corazón cuando Él dijo, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amados, hay tanta necesidad. ¿Sabe que a mí me impacta una vez que hermano Martín nos testificaba de unos hermanos que pusieron un negocio? Creo que yo ya lo he dicho otras veces.
Y me impactó tanto cuando él me lo contó, porque dice que los hermanos le testificaban que ellos habían puesto un negocio, y hermanos de aquí de la congregación. Y dice que a la par de ellos habían otras personas que también tenían un negocio, pero que a veces ellos, el matrimonio, llegaban peleando, discutiendo. Y un día dice que mientras ellos discutían, la esposa de esta pareja volteó a ver a uno de los hermanos, no sé si era el esposo o a la esposa, y dice que le decía: ¿acaso no ve? ¿No va a hacer algo? O sea, la gente pidiéndolo: venga, háblenos, predíquenos, díganos. Porque estamos tan ensimismados, a veces pensando en cosas terrenales y vanas, y tal vez la gente con gran necesidad. Sabe, yo meditaba en niños de la escuela, en la que sus padres, cuando uno empieza a ver y los niños empiezan a contar las cosas que sus padres están haciendo y las cosas que están viviendo, y tal vez niños sin esperanza que dicen: pero ¿cómo va a cambiar mi vida? Y tal vez nosotros como maestros tenemos la palabra para dársela, para orar, para declarar sobre los niños, sobre sus familias, porque la visión de la escuela es alcanzar las familias. ¿Sabe que el Señor me ha estado hablando de eso? Y yo le decía al Señor: realmente como escuela estamos cumpliendo la misión que Dios nos encomendó. ¿Cuántos de los padres han venido y se han convertido? O tal vez estamos pensando más en otras cosas. Yo creo que este es el tiempo de la salvación. Yo creo que este es el tiempo en el cual Dios quiere salvar y rescatar lo que se había perdido. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece si le pedimos perdón al Señor? Porque a veces hemos estado tan distraídos. Hermana Marcia, yo quiero pedirle, ¿quiere venir usted por favor y orar? Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra en esta mañana, Señor. Padre, venimos, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Padre, por estar centrados en nosotros mismos, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Padre, no hemos hecho, Señor, la comisión que tú nos has mandado, Dios, en este lugar. Padre, declaramos en esta mañana, papito lindo, con todo nuestro corazón, Señor. Padre, clamando, Señor, que tú pongas en nosotros, Dios, compasión y misericordia, Señor. Padre, si ha habido dureza en nuestro corazón, si ha habido, Señor, apatía, si ha habido, Dios mío, grosura, Señor, en nuestro corazón. Padre, en esta mañana, Señor, clamamos, Señor, para que tu obra, Espíritu Santo, para que tu obra, Espíritu de Dios en nosotros, no, Espíritu Santo, nos pueda despertar, que tu Espíritu Santo nos pueda despertar, Señor, y podamos ver con tus ojos, Señor, que nuestros ojos puedan ser abiertos, Señor, para ver la necesidad, Dios mío. Padre, que en los lugares donde vayamos, Señor, Padre, en los lugares donde nos movamos, Señor, podamos, Señor, estar apercibido a la necesidad, Señor. Activa en nosotros, Señor, el discernimiento. Activa en nosotros, Señor, los dones, Señor, todo aquello que ha estado adormecido, Señor.
Porque anhelamos, Señor, que las almas, Señor, Padre, se conviertan a ti, Señor, y que nosotros seamos instrumentos en tus manos, porque nosotros somos tu boca, Señor, porque nosotros, Señor, somos los instrumentos que tú necesitas, Padre, para que Honduras sea cambiada, Señor. Padre, clamamos en esta mañana, papito lindo, para que tú pongas en nosotros esa pasión, Señor, por hablar, Señor. Que tú pongas en nosotros esa pasión, Señor, por hablarle a los perdidos, por hablarle a las prostitutas, a los homosexuales. Padre, que haya en nosotros, Señor, ese deseo. Pero también, Señor, que podamos ir con demostración de tu poder, Espíritu Santo, para que aquellos que no crean, crean, Señor, a la palabra, a través de los milagros, a través de la manifestación de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Padre, clamamos, Señor, en esta mañana, Dios. Padre, clamamos, Señor, para tener un corazón, Señor. Un corazón para amarte, para servirte, Señor. Porque eso es lo que tú anhelas, Señor, amarte primeramente a ti. Pero el segundo y gran mandamiento, amar a tu prójimo, Padre. Y mira cuánta necesidad hay, Señor. Y nuestros corazones han estado endurecidos. Hermano, si usted se ha sentido apagado, o aún las circunstancias, los problemas, todo lo que tal vez ha estado distrayéndolo y no ha visto que tal vez lo suyo no es nada comparado con aquellos que no han recibido la palabra de salvación. Porque tenemos ese gran tesoro, que somos salvos, que somos salvos. Así que en esta mañana escudriñemos nuestros corazones. Y si ha habido en nosotros pecado, si ha habido en nosotros, porque sabe, hermano, hemos pecado contra el cielo y la tierra, porque aún la indiferencia, aún, Señor, hemos pecado, Dios. Padre, hemos pecado, Señor, centrados en nosotros mismos. Oh, Ramaito. Y ahorita se me venía esa palabra, que cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, no fue tanto por el pecado de homosexualismo, sino de indiferencia, de glotonería. Padre, perdona, Dios, si como nación hemos sido indiferentes a la necesidad, Dios. Padre, te pedimos perdón como iglesia, Padre, y nos humillamos delante de ti y clamamos en esta mañana, Dios. Oh, Padre, que nos disponemos y nos despertamos, Señor. Padre, que nos disponemos cada uno de nosotros de ir, Padre, y de buscar, Señor, aquellos que necesitan, Señor, una palabra que les traiga vida, sanidad, restauración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos estás preparando, Señor. Saben, hermanos, yo le decía a los hermanos que tenemos que prepararnos, hermanos, despertarnos, porque no nos vamos a dar abasto. La gente va a empezar a venir, como decía la pastora Rosy, sin necesidad a veces
de tal vez hablarle directamente, pero en los lugares donde usted vaya, en los lugares donde usted vaya, la presencia del Señor en este lugar, en la actitud con que usted viene a este lugar, usted va a traer la presencia del Señor de una manera que la gente cuando pase en los buses por ahí va a decir: hay algo raro ahí, yo voy a entrar, algo está pasando, pero va a ser la misma presencia del Espíritu Santo que lo va a traer. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para poder ayudar a muchas personas que van a venir con necesidad. Y que no haya juicio en nosotros cuando miremos entrar una prostituta, tal vez con un vestido indecente, o un homosexual. Sino, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para ser instrumentos de libertad, de liberación, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, Señor. Y yo declaro, Señor, que esta casa se despierta en un mayor nivel de pasión y de amor por los perdidos, Señor. Yo declaro, papá, en esta mañana, Señor, que vuelve la pasión en un mayor peso, en un mayor deseo, Señor, en cada uno de los que estamos en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo y yo lo declaro en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? Estaba escuchando a Rosy y meditaba en los vecinos. Medite en sus vecinos un momento. ¿Cuántos de sus vecinos necesitan lo que usted tiene? Y me acordé de que alrededor nuestro hay toda clase de vecinos. A un costado los vecinos son pastores de una congregación aquí en la Lima, pero atrás hay unos vecinos con los cuales casi nunca hemos platicado. Casi no salen ni siquiera al patio. De repente, ocasionalmente nos encontramos y nos saludamos. Los vecinos, ¿cómo está? Caramba, que casi no nos vemos. Y quizá no hablamos nada provechoso con ellos, más que un saludo, cruzamos una palabra. Pero así, más adentro, como yendo hacia la farmacia Simán, hay una mujer que tuvo un tumor cerebral en el pasado. Y el esposo, que todavía no había muerto, vino una vez al portón a mi casa, a nuestra casa, y me dijo: don Remo, me dice, dígame, don Enrique, creo que se llamaba, un doctor, fíjese que mi esposa tiene un diagnóstico de muerte. Los doctores dicen que se va a morir. Y yo oí que usted es cristiano. O sea que tenemos fama los cristianos, ¿verdad? De doctores. Y entonces, usted no quisiera ir a orar por mi esposa. Yo me acuerdo que yo fui con él. Era un señor mayor ya, era un médico. Y entonces fui a orar por ella. Y ella estaba muy mal. O sea, había un diagnóstico de muerte sobre ella. Pero lo más tremendo es que oramos por ella y declaramos la palabra. Eso fue quizás hace 10 años, 15 años atrás. Y está ahí todavía. Se sanó, hermano. A la declaratoria de la palabra se sanó. Y el diagnóstico cambió. Porque en usted y en mí está el poder. No sé si usted capta lo que le estoy diciendo. Ahora, lo más tremendo, esa señora sabe que el poder de Dios la sanó. Pero nadie ha ido quizá a decirle que aparte de sanar, también Cristo salva. Hace poco fui a la farmacia a comprar
algo para poner en la piel. Y me la encontré hace unos meses atrás. Y me dice, don Remo, y todavía es cristiano. Casi me da algo, hermano. ¿Por qué? Le digo yo. No, es que mire que he tenido un dolor ahí, quisiera que orara por mí. Ah, bueno, lo más tremendo es que, bueno, ya deben darse cuenta que somos cristianos. Pero tienen que preguntar si somos acaso. ¿Usted me entiende? Y ahí oré por ella. Mire, y quizá pueda tenerla alguien porque pone unas canciones del pasado, de aquellas de Leo Dan. Usted sabe de Leo Dan, no sé. No saben ustedes de eso, ¿verdad? Bueno, algunos aquí sí. Y unas canciones que usted dice, esa señora, pero ¿sabe qué? Se quedó sin esposo y su hija que vivía con ella ahora vive lejos y se quedó sola. Y vive en soledad. Y por cuanto está en soledad, recurre para llenar el vacío a canciones del pasado por falta de que alguien vaya y le diga que Cristo puede llenar los vacíos de su corazón. Amén. Y me sorprende porque hace poco llegó a tocar el portón de mi casa. Mire pues, y me dice, fíjese que hablé con el alcalde. A propósito, hay que orar mucho por el alcalde. Podemos echarle rayos y centellas al alcalde, pero el alcalde, mientras esté vivo, todavía tiene la oportunidad de salvación. Pero vamos a tener que orar por él y declarar bien. Podemos enojarnos contra la gente, pero olvidando que esa gente también necesita que alguien ponga su vida en favor de ellos. Amén, porque no hay mayor amor que ese. Y fíjese que hablé con el alcalde y mi vecino que está hasta el fondo me dice, fuimos a hablar con el alcalde y el alcalde dijo que si le dábamos cada uno 5 bolsas de cemento, nos va a mandar a adoquinar la calle, hermano Oscar, desde el pavimento de la calle principal hasta la farmacia. Y digo, wow, está bien, 5 bolsas de cemento. ¿Quién no haga 5 bolsas de cemento? Falta ver, ¿verdad? Que se ejecute. Pero hace poco le llegó un periódico que el alcalde está programando la pavimentación de la calle de acceso. Y hemos orado por años por eso, hermano. Pero lo que me impacta es que hace poco la veíamos barriendo la acera de la calle. Mire, llega hasta casi hasta nuestra casa, despejando la acera para que la gente camine en lo limpio. Mire, esa mujer tiene algo especial, pero necesita a Cristo, necesita al Señor. Y yo dije, no, Padre, escuchando a Rosy y luego la oración de Pastora Marcia, alguien tendrá que hacer algo. Y sabe que me toca a mí. Su vecino necesita algo y usted tiene lo que el vecino necesita. ¿Cuántos se alegran por eso? Sabe, Dios nos está hablando. Quizá no nos hablaron profundidades esta mañana, o quizás sí, pero Dios nos está urgiendo a que empecemos a practicar que el amor de Cristo ya fue derramado en nosotros. Y nadie tiene mayor amor que ese. Exactamente lo que Él hizo, poner su vida por los necesitados. Amén. ¿Por qué no alza su brazo y le dice, Señor, heme aquí, cuenta conmigo? Quizá ya se lo había dicho antes y lo olvidó, pero este es el tiempo en que empecemos a hacer lo que ya le habíamos dicho al Padre que estábamos dispuestos a hacer. En su boca está el bien y en su boca está el mal. Hablemos bien, bendigamos. Mire, vuelvo con el alcalde. Le hizo una pasada a un hermano de aquí, pero por ser eso mi hermano, no me quita el orar y bendecir al alcalde. Es decir, Padre, yo declaro sobre él salvación y vida eterna. Porque es bien fácil de proferir y empezar a hablar improperios, pero amado, creo que es más fácil empezar a bendecir las vidas, hablar bien. Padre, sobre él también declaro salvación. Y la gente va a empezar a venir, así como decía hermana Marcia. Van a empezar a entrar, porque ya declaramos que los portones están abiertos. Déjenlos entrar y van a venir y van a conocer al Rey de Gloria y van a rendir sus vidas al Señor. Este es el tiempo. Dígale a su vecino, amado, amada, este es el tiempo. Hoy es cuando, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Este es el tiempo. Propongámonos, amados, en el nombre del Señor, empezar a hacer aquello por lo cual Dios nos salvó, o para lo cual Dios nos salvó. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Verdad que sí? Que la palabra cayó, pero como anillo al dedo, en el tiempo correcto y exacto. La bendecimos, hermana Rosy, por ser tan guiada, porque necesitamos ser sacudidos de cuando en vez para hacer la obra del ministerio. Amén. Bendito Dios. Póngase en pie, vamos a hacer algo. Y ese algo va a hacer que usted va a abrazar a su hermano. Y después de eso ya podemos irnos a disfrutar de un día tan lindo como este, lleno de sol, lleno de luz, lleno de vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el tiempo de Dios para su pueblo. Aún aquel que no ha entrado todavía por las puertas, pero que está a punto de entrar. Este es el tiempo de salvación ha llegado. El tiempo de salvación ha llegado. Aleluya, aleluya, gocémonos, riámonos en su presencia, porque el tiempo de la salvación ha llegado a su casa, a sus casas, a sus familiares, a sus vecinos. Aleluya.